Palabra de Dios, Juan 5, 19, 29. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. También le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Amén. Vamos a orar. Padre Dios, el día de hoy nos presentamos ante ti con un corazón sumamente agradecido por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Señor, porque es por tu bendición que hoy podemos estar aquí. Te pedimos, Señor, que esta palabra nos permita identificar quién es Jesús, saber quién es Jesús y saber cuáles son las consecuencias de esto. Padre Dios, permítenos el día de hoy honrar al Hijo para que así tú seas honrado. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, sea que lo celebremos o no, debemos, somos todos conscientes que este mes es el mes de Navidad, ¿cierto? Es una época especial donde el ambiente, sin duda alguna, se torna diferente. La gente parece más alegre y amable. Vemos bellas y sorprendentes decoraciones, ¿cierto? No sé quiénes han ido a los alumbrados. Y vemos que la gente en este momento, en este mes, justamente aprovecha para olvidarse temporalmente de las dificultades del año que pasó, ¿cierto? Sin duda es una fecha mágica, pero sea como sea, yo quisiera que durante este mes y sobre todo en esta Navidad, cada uno dedique gran parte de su tiempo en recordar y reflexionar cuál es la identidad de Jesús y lo que eso conlleva para nosotros. Es muy importante que lo hagamos, que meditemos. Deberíamos hacerlo todos los días, pero esta fecha especial como que propicia esto, que pensemos cuál es la identidad de Jesús y lo que eso conlleva para nosotros. Y por eso la verdad me parece muy maravilloso, y no creo que sea coincidencia, que justamente este mes el Señor nos permite encontrarnos con este pasaje de tanta importancia. Porque quizá este pasaje no nos habla de Jesús como el pan de vida, no nos habla de Jesús como el buen pastor, la vid verdadera. Y probablemente cuando nosotros leemos la Biblia, nosotros, como no entendemos muy bien lo que Jesús está diciendo, simplemente leemos y pasamos por alto eh, todo lo que nos está diciendo Jesús en este pasaje, en este capítulo que nosotros acabamos de leer. Pero la verdad es que este pasaje es muy importante, este pasaje es crucial para todas las demás declaraciones que Jesús va a hacer acerca de sí mismo. Listo, es decir, eh, nosotros vemos que cuando Jesús dice, yo soy el buen pastor, yo soy la vid verdadera, yo soy la verdad, yo soy la vida, todo se basa en lo que Jesús dice el día de hoy. Listo, entonces para ello vamos primero entonces poco a poco a Juan 5, 17, 18. Listo. Vamos a Juan 5, 17, 18 y que nos dice lo siguiente. Y Jesús le respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su padre, su propio padre, haciéndose igual a Dios. Entonces recordemos el trasfondo de este pasaje. Recordemos el trasfondo de este pasaje que se encuentra en cómo Jesús se ganó de enemigos a los judíos por haber sanado a este paralítico un día de reposo.
Entonces, nosotros vemos que por haber sanado a este paralítico, por haber, digámoslo así, irrumpido en sus leyes, en sus tradiciones humanas, Jesús es odiado por los judíos y es perseguido y, y se desea la muerte de él. Pero lo que nos agrega el pasaje de hoy, veamos aquí nuevamente, lo que nos agrega el pasaje de hoy es que los judíos decidieron matar a Jesús no solo porque supuestamente estaba violando el día de reposo, sino también porque él decía que Dios era su propio Padre y porque se estaba igualando a Dios. Y cuando nosotros leemos este pasaje, lo que debemos entender es que aquí hay un matiz que le están dando los judíos, que de pronto nosotros no entendemos, no lo notamos a simple vista, pero lo que los judíos están tratando de decir, o lo que Juan nos está mostrando, es que los judíos pensaban que Jesús, sin ningún respaldo ni autoridad, está diciendo desde su propio deseo que Dios es su Padre y que Él es igual a Dios. Entonces, para los judíos, no es que Jesús simplemente está diciendo, Dios es mi Padre, yo soy igual a Dios. No es, ese no es el problema como tal, sino que ellos creen que Jesús está inventando eso, ¿cierto? Para ellos, Jesús, desde su delirio, está diciendo, Dios es mi Padre y de alguna manera él está diciendo, yo soy igual a Dios. Eso es lo que los judíos están pensando, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros debemos entender es que la acusación contra Jesús por parte de los judíos no es tanto porque él llame Padre a Dios, ¿cierto? Porque tenemos que corregir esto. Para los judíos, los israelitas también llamaban a Dios Padre, ¿cierto? Nosotros no podemos, es que en el Antiguo Testamento nadie llamaba Padre a Dios. Eso es una mentira, ¿cierto? Eso es una mentira. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ver en el Antiguo Testamento que el pueblo de Israel llama Padre a Dios, ¿cierto? Un ejemplo, y lo vemos en el Antiguo Testamento. Vamos a ver en el Antiguo Testamento y lo dice aquí en Isaías 63:16. Pero tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor. Perpetuo es tu nombre. Entonces miren que no es mentira lo que les digo. Eh, en esa época no era extraño que los israelitas llamaran Padre a Dios, ¿cierto? Nosotros vemos aquí muy claramente que el pueblo de Israel está diciendo, Jehová, tú eres nuestro Padre. Dios, tú eres nuestro Padre. Entonces no es que los judíos estén enojados con Jesús porque Jesús llama Padre a Dios, ¿cierto? Pero lo que nosotros vemos aquí es que no es tanto el hecho de que los israelitas, de que Jesús llame Padre a Dios, porque los judíos llamaban Padre a Dios, sino que es la forma en que Jesús lo hace. Es la forma en que Jesús lo hace. ¿Por qué? Porque los israelitas sí llaman Padre a Dios, pero de una manera general. Lo hacían como llamándolo Creador, como Redentor, ¿cierto? Es decir, ese Padre como tal no es una relación padre e hijo, sino que es más bien como Dios es nuestro Creador, es nuestro Redentor y por eso es nuestro Padre, ¿cierto? Y por eso nosotros somos sus hijos, decían los israelitas. Pero lo que está escandalizando en este momento a los judíos es que Jesús está hablando de una relación diferente entre el Padre Dios y él, ¿cierto? Él está hablando de una relación personal, de una relación profunda, de una relación divina con el Padre. Ese es el problema. Por eso es que miren que Jesús no dice, nuestro Padre trabaja, ¿cierto? Nosotros lo vemos aquí. Jesús dice aquí muy claramente, eh, nos dice aquí, Jesús no está diciendo, nuestro Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, sino que está diciendo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Entonces, Jesús está diciendo que Dios es su Padre y lo está diciendo de una manera muy filial, de una relación, de una comunión íntima, personal, profunda con el Padre, ¿cierto? Y de esta manera, de, alguna, de alguna manera está diciendo, yo tengo ese carácter divino, porque si el Padre es Dios, el Hijo también es Dios, ¿cierto? Entonces, esto es lo que cogieron correctamente
los judíos, pero no de la manera correcta, ¿cierto? Ellos sí entendieron el mensaje de Jesús y vamos a ver que Jesús no niega esto, porque algunos dirán, bueno, es que Jesús era solo hombre, Jesús nunca aceptó ser Dios. Esto es una falacia, esto es una mentira, porque si fuera así, entonces Juan o Jesús hubieran dedicado algunos pasajes para desmentir esa idea de los judíos, pero los judíos tienen razón. Jesús es hijo del Padre y Jesús tiene divinidad, ¿cierto? Eso es correcto. La situación, el problema de los judíos es que ellos están entendiendo mal lo que Jesús está diciendo, porque para los judíos Jesús está inventando todo. Jesús, digamos, desde delirio, desde un problema mental, desde su orgullo, está diciendo, es que Dios es mi Padre, ¿cierto? Entonces es Jesús el mismo, sin ningún respaldo, el que dice, es que Dios es mi Padre. Y de esta manera él se está haciendo igual a Dios, ¿cierto? Para los judíos Jesús está inventando eso. Y ese es el problema. Esto es lo que enoja a los judíos y lo que ellos toman como una blasfemia, ¿cierto? Pero vamos a ver que Jesús nos va a decir que esto no es así, que ciertamente Él es hijo de Dios, que ciertamente Él tiene divinidad, pero que esto no es un invento propio, que esto no es un síntoma de esquizofrenia, que esto no es un delirio, sino que todo tiene un respaldo y eso lo vamos a ver poco a poco. ¿Listo? Entonces, vamos a ver aquí que nuevamente para que entendamos, lo que enoja a los judíos es que Jesús no es que llame, el problema no es que Jesús llame a Dios Padre, sino que Jesús llama a Dios su Padre, su propio Padre, ¿cierto? Y que de esta manera Él se está haciendo igual a Dios. Pero lo que más enoja a los judíos es que esto pareciera que no tiene ningún respaldo, que no tiene ninguna garantía, que esto realmente no tiene ninguna autoridad y que esto es un invento de Jesús. Es lo que están diciendo los judíos. Ahora vamos a la palabra. Vamos a la palabra y vamos a ver Juan 5:19. Juan 5:19, que nos dice lo siguiente. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Entonces, este pasaje va a ser el comienzo de un extenso y denso discurso que va a realizar Jesús acerca de su identidad como Dios, como hijo de Dios, como agente de Dios, como Mesías, como Cristo, ¿cierto? En esto va a consistir este discurso. Y por eso les dije que era tan importante, porque es únicamente porque Jesús es Dios, porque es hijo de Dios, porque es agente de Dios, porque es Mesías, porque es Cristo, que Él se puede llamar a sí mismo camino, verdad, vida, buen pastor, luz, pan de vida, etcétera. ¿Cierto? Entonces, aunque nosotros muchas veces despreciamos, ignoramos, pasamos por alto este discurso de Jesús, de pronto no le ponemos mucha atención, este discurso, esto que está diciendo Jesús, es la base de todas las demás declaraciones de Jesús. Si Jesús es Dios, Él puede ser todo lo demás. Si Jesús no es Dios, Él no es un buen pastor, Él no es verdad, Él no es vida, Él no es nada de eso, ¿cierto? Entonces, esta es la base de que todas las demás declaraciones, todo lo que Jesús dice, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, se encuentran en este pasaje. Por eso vamos a ponerle mucha atención. ¿Listo? Y en esta primera sección que nosotros vamos a escudriñar el día de hoy, lo que vamos a ver es que Jesús va a desmentir lo que piensan los judíos. Jesús va a aclarar las cosas y va a afirmar que Él es el Hijo y el agente de Dios, pero que no es algo construido por sí mismo, ¿cierto? No es algo que Él se inventó, sino que tiene un respaldo. Y vamos a ver cómo lo va a hacer. Jesús va a hablarnos a través de 4 porqués, ¿cierto? Que van a dar respuesta a otros por qué, ¿cierto? Cuando nosotros decimos por qué, o sea, lo que ustedes ven en azulito, la respuesta es ¿por qué? ¿Cierto? Pegado. Entonces, cuando nosotros vemos por qué, se está preguntando algo y se escribe separado, y la respuesta es ¿por qué? Que se escribe pegado, ¿cierto? Y vamos a ver que aquí el primer por qué que Jesús nos da a responder es
porque el Hijo del Hombre no puede hacer nada por sí mismo, sino que hace todo lo que ve hacer al Padre, ¿cierto? Y la respuesta a eso se va a encontrar en ese mismo versículo, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Y luego va a salir otro por qué. ¿Para responder qué? Para responder por qué todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. ¿Por qué el Padre ama, por qué todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente? Porque el Padre ama al Hijo, ¿cierto? Y luego vamos a ver que se vuelve a crear una pregunta. ¿Por qué el Padre va a manifestar cosas mayores, ¿cierto? De modo que todos se maravillen. Y la respuesta la encontramos en el versículo 21 y 22. Porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Entonces, Jesús va a tratar estos por qué de pregunta, respondiéndolos con ese por qué de respuesta. Listo. Entonces, la primera pregunta es lo que nosotros vemos aquí en amarillo. Luego, el primer por qué de respuesta se va a convertir en el por qué de pregunta del versículo 20 y el versículo 20 se va a convertir en el porqué de pregunta de el porqué de respuesta del versículo 21 y 22. Listo. Yo sé que de pronto ese por qué nos está enredando, pero para eso tenemos que entender un poco de ortografía, ¿cierto? El porqué de pregunta y el porqué de respuesta. Miren que es diferente. El porqué de pregunta es separado y tiene tilde, mientras que el porqué de respuesta es porque está pegado y no tiene tilde. Listo, en este caso. Entonces, para que lo entendamos, yo sé que es complicado, pero vamos a ir poco a poco. Entonces, lo que nosotros vamos a ver en esta primera sección es que Jesús comienza diciéndonos, de cierto os digo, ¿cierto? Ya hemos visto la importancia de ese de cierto os digo, que es igual a de verdad os digo. O en otras palabras, juradito, juradito se los digo. Eso es lo que está diciendo Jesús. Entonces Jesús va a comenzar afirmando y confirmando que nada de lo que él ha hecho o dicho es de su propia autoría, ¿cierto? No es que Jesús, como ya les había dicho, tenga un delirio, no es que Jesús sea un esquizofrénico, que un día se le ocurrió la idea de que Dios era su padre y que era igual a Dios. No, sino que todo lo que ha hecho y dicho hasta ahora ha sido porque el Padre así se lo ha revelado. Entonces, la autoría de todo lo que él ha hecho y ha dicho y hecho es el Padre Dios. Incluso el sanar a este paralítico en el día de reposo. Incluso lo que nosotros vimos en las bodas de Cana. Todo ha sido porque el Hijo ha visto al Padre hacer primero. Ha sido porque el Padre se lo ha revelado al Hijo. Nosotros vemos aquí que es algo muy hermoso, que la palabra nos dice que Jesús solo obró cuando el Padre obró y solo habló cuando el Padre habló. Y esto no era por visiones temporales, no era por imaginación propia, sino que era una revelación explícita y continua del Padre. Entonces, nosotros vemos esta obediencia del Hijo hacia el Padre. Y esto es algo que realmente es muy hermoso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nos está hablando mucho acerca del carácter del Padre y nos está hablando acerca del carácter del Hijo. Nosotros, ¿cómo nos imaginamos al Padre? Nosotros nos imaginamos al Padre un hombre lleno de canas, bravo, con un rayo en la mano, ¿cierto? Casi como Zeus. Nos lo imaginamos así bravo en todo momento, como con constipación, enojado, molesto, ¿cierto? Mientras que Jesús es aquel que es, ay, no, no se enoje, no se enoje, no se enoje. Nosotros lo vemos así. Pero lo que nos está diciendo aquí la palabra a través de esto es cómo es el carácter del Padre y cómo es el carácter del Hijo. Y nos está mostrando que todo lo que nosotros vemos en el Hijo, ese amor, esa entrega, ese sacrificio, es porque el Padre primero lo hizo. Y nos está hablando de un Padre amoroso, de un Padre misericordioso, lleno de gracia, un Padre que realmente quiere la salvación de nuestro espíritu, que realmente quiere que nosotros seamos rescatados del pecado. Todo comienza desde el Padre. Nosotros no podemos tener una imagen del Padre malo o bravo y un Jesús que es bueno, que es muy tranquilo. No.
todo lo contrario. Todo lo que nosotros vemos en Jesús es un reflejo de lo que nosotros debemos, de la forma en que debemos ver al Padre. El Padre finalmente es quien planea, es quien tiene la voluntad, quien tiene el propósito, y el Hijo es quien lo manifiesta. Pero el Hijo es simplemente, digamos, ese medio por el cual el Padre se manifiesta. Entonces, todo lo que nosotros vemos en Jesús, ese carácter amoroso que luego nosotros vemos incluso que le lava los pies a los discípulos, incluido Judas Iscariote, es porque primero lo vio hacer al Padre. Entonces, esto es hermoso. Y segundo, nos está hablando del carácter del Hijo, esa obediencia, esa entrega, que nos reta a nosotros como cuerpo de Cristo a que nosotros también empecemos a vivir dependiendo de la guía del Señor, de la guía del Padre. Que realmente busquemos que cada movimiento, cada palabra, cada acción que nosotros realicemos esté sujeta al Padre, esté sujeta a Dios. Esto es lo que nos está mostrando la palabra primeramente. Entonces, nosotros vemos que Jesús nos dice aquí en Juan 19, 5:19, Juan 5:19 nos dice lo siguiente. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Entonces, esto es lo primero que está diciendo Jesús, que Jesús no obra por sí mismo. Esa sanidad del paralítico, cuando Él sana a los leprosos, cuando Él hace estas señales y prodigios, todo, es porque lo ha visto hacer al Padre. Entonces, toda obra de Él, toda palabra de Él es palabra del Padre. ¿Listo? Entonces, aquí de esta manera Jesús está diciendo, yo no me estoy inventando nada. Esto no es de un delirio, no es esquizofrenia mía, sino que es porque yo he visto al Padre, porque yo he escuchado al Padre, que yo estoy obrando y hablando de esta manera. Y con esto nos sale un primer porqué de pregunta. ¿Por qué no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer el Padre? Y aquí Jesús nos responde, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Entonces, Jesús nos dice que en este caso, lo que nosotros vemos aquí es que Jesús no hace nada por sí mismo, sino todo lo que ve hacer al Padre, porque entre el Padre y el Hijo existe una comunión intensa, continua y real. Es decir, el Hijo no hace nada, ¿por qué? Porque está en comunión con el Padre. Está en comunión con el Padre y por eso, porque está en comunión con el Padre, porque tiene una misma voluntad del Padre, Él no hace nada hasta que no vea al Padre hacerlo primero. Por eso, este versículo es tan apropiado para esta predicación, Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Entonces, vemos que la palabra nos dice que Dios es un Dios invisible y que su forma de revelar su voluntad y su obrar es exclusivamente a través del Hijo. ¿Quién es la imagen de Dios invisible? Jesús. Jesús es la imagen del Dios invisible. Entonces Dios, por ser invisible, no se manifiesta a nosotros, sino que envía a su imagen, que es Jesús, y Jesús, por ser imagen de Dios, no actúa por sí mismo, sino que en comunión con el Padre cumple su plan, cumple su voluntad, cumple su propósito. Espero que estemos entendiendo. Esto que está diciendo aquí Colosenses 1:15, para que el Hijo sea imagen de Dios, implica que el Hijo tenga el mismo sentir que el Padre. Implica que el Hijo no se va a alejar y no va a determinar sus acciones por sí mismo, porque de esta manera estaría negando al Padre. No sería hijo de Dios, no sería imagen de Dios, no sería sustancia de Dios, no sería Dios si Él actuara por sí mismo, si Él hiciera lo que Él quisiera hacer. No sería. Y de esta manera, ¿cierto? Lo que se está confirmando es que entre el Padre y el Hijo hay una relación. Entre el Padre y el Hijo hay una relación. Y Dios y el Padre y Jesús nos invita a esta relación. Pero lo primero que nos quiere hacer entender el día de hoy es que entre el Padre y el Hijo, entre Dios, perdón, entre Dios y Jesús hay una relación íntima. No es la relación
padre e hijo que yo tengo con mi hijo. Es una relación mucho más estrecha, una relación en la que hay una total unidad, hay una total comunión. Aquí no es que uno hace lo que quiere, sino que trabajan en conjunto. A eso se refiere Jesús. Y por eso nosotros vemos que Jesús no actúa por sí mismo, porque tiene esta unidad con el Padre. Y lo que nosotros vemos también y debemos entender es que de esta manera Jesús no solo está hablando de su relación con el Padre, de esta comunión que tiene con el Padre, sino también acerca de su divinidad, de su divinidad. ¿Por qué? Porque podemos ver que Jesús nos está hablando de su divinidad en este pasaje en Juan 5:19. ¿Por qué? Porque Jesús nos dice, yo todo lo que veo hacer al Padre es lo que hago. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿quién de nosotros puede hacer lo que hace Dios? Nadie. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Entonces, ¿quién es el único que puede hacer todo lo que ve hacer al Padre? Dios, ¿cierto? El Hijo de Dios. Entonces, el Hijo de Dios, por ser Dios, puede hacer lo que el Padre hace. Puede hacer lo que el Padre Dios hace. De esta manera, Jesús nos está hablando primero de la comunión con el Padre y segundo, acerca de su divinidad. Él está confirmando, miren, judíos, ustedes tienen toda la razón. Dios es mi Padre. Y segundo, yo soy, no, digamos, yo también tengo esta divinidad. Yo también tengo esta divinidad. Pero esto no es un invento mío. Esto no fue creado por mí. Eso es lo que está diciendo Jesús. Listo. Y vemos aquí también, de alguna u otra manera, esa subordinación que tiene el Hijo hacia el Padre. ¿Por qué? Porque el Hijo obedece al Padre. Aquí no es como una lucha de poderes, digamos, dentro de la Trinidad, a ver quién gana, sino que el Hijo hace todo lo que el Padre quiere, ¿cierto? Eso es la hermosura de la Trinidad. Listo. Bueno, esto nos va a llevar entonces al segundo por qué. ¿Cuál es el segundo por qué? Vamos a verlo aquí. Nosotros vemos el segundo por qué aquí en Juan 5:19. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, ¿cierto? A una cosa para agregar. Miren que cuando Jesús dice el Hijo lo hace igualmente, se refiere a la calidad, ¿cierto? A la calidad. Es decir, que el Hijo no está imitando al Padre, sino que el Hijo tiene la misma naturaleza que el Padre, porque lo hace totalmente igual. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos el primer porqué de pregunta y ahora tenemos el segundo porqué de respuesta. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Entonces, ¿por qué todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente? ¿Por qué? Porque el Padre ama al Hijo, porque el Padre ama al Hijo, ¿cierto? Y este es un pasaje hermoso que nos está diciendo que la relación entre el padre y el hijo no es una relación tóxica, no es una relación obligada, no es una relación de miedo, de señor y esclavo, sino que es una relación basada completamente en el amor constante, en el amor incondicional que el padre tiene por el hijo y la obediencia que el hijo tiene hacia el padre. Y en esa relación es en la que el Padre quiere que finalmente nosotros entremos a través de Jesús, en esa relación que el Padre ama al Hijo, el Padre ama al Hijo. Y nosotros, para ser amados por el Padre, tenemos que entrar en Jesús, ¿cierto? Y es que noten esto tan interesante. Yo sé que no es popular en estos días, pero aquí no se nos está diciendo que el Padre ama a todos, ¿cierto? Y es cierto, podríamos decir que el Padre ama a todos, pero aquí el énfasis no es que, es que el Padre ama a todos y que Jesús está de acuerdo, y entonces por eso Jesús obra, ¿cierto? Entonces, aquí nosotros vemos que el accionar, el obrar de Jesús no depende de el amor que el Padre tiene hacia todos nosotros. No, el accionar, el obrar de Jesús depende del amor que el Padre tiene hacia él. Y aquí se nos está hablando nuevamente de esa comunión que hay entre el Padre y el Hijo. Es un amor más profundo. Nosotros no podemos nunca aceptar que alguien diga que Dios ama más al ser humano, que nos ama más a nosotros que al Hijo. No. Todo lo que el Hijo hace es porque el Padre le ama, ¿cierto? Y todo lo que el Padre hace es porque ama al Hijo,
¿cierto? Aquí hay una relación de amor entre el Padre y el Hijo, hay una relación de unidad entre el Padre y el Hijo y nadie se puede interponer ahí, nadie, y mucho menos nosotros, mucho menos nosotros. El Padre ama mucho más a Jesús que a nosotros. Nos tiene que quedar muy claro esto. El Padre ama a Jesús, el Padre ama al Hijo. Y esto es el motor de toda la obra de Jesús, ese amor del Padre por Él. Y esto es algo hermoso y es algo que en vez de incomodarnos nos debería dar paz. ¿Por qué? Porque si Jesús obra, no por nuestra fidelidad o por nuestras obras o por ser nosotros juiciosos o buenos, sino que obra por el amor del Padre, entonces significa que Jesús va a dar el máximo, que Jesús va a ser fiel en su obra. ¿Por qué? Porque lo está haciendo por el Padre y no por nosotros. Qué terrible sería que esto se basara en el amor hacia nosotros, pero no se basa en el amor hacia nosotros, sino en el amor del Padre hacia el Hijo y en la obediencia del Hijo hacia el Padre. En esas relaciones donde nosotros entramos, ¿cierto? Al entrar en Jesús, en esa relación de amor y de obediencia hacia el Padre, entre el Padre y el Hijo, nosotros entramos allí. Pero finalmente el amor que existe es entre el Padre y el Hijo. Y esto es lo que nos está hablando Jesús. Que no nos equivoquemos, que no nos equivoquemos. Miren que Jesús no está diciendo, es que el Padre ama a todos y por eso sanó a ese paralítico. No, Jesús no dice eso. Es que el Padre ama a todos y por eso yo fui y obré el día de reposo. Jesús no dice esto. El Padre ama al Hijo y por eso Jesús obra. Y el Hijo obedece al Padre, por eso y el Hijo obra, ¿cierto? Entonces, luego nosotros vemos que Jesús dice, bueno, y ustedes van a ver obras mayores. Esta es la pregunta que se va a formar para responder lo siguiente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. ¿Dónde está la pregunta? ¿Y por qué mayores obras que ésta le mostrará? ¿Cierto? ¿Por qué le mostrará mayores obras? Y pongámonos a pensar por un momento a qué se refiere cuando habla de mayores obras. Entonces, aquí, lamentablemente, nosotros por tener mentalidad de hormiga, y por ser tan codiciosos, cuando nosotros vemos que Jesús nos habla de mayores cosas y vemos, por ejemplo, este pasaje, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Y cuando vemos, por ejemplo, este pasaje, Juan 14:12, de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Lo que la gente piensa es en plata. Lo que la gente piensa es, bueno, Jesús no se hizo rico, pero porque yo voy a hacer obras mayores, Jesús me va a hacer rico y más poderoso y más famoso, ¿cierto? Pero a esto no se refiere Jesús. A esto no se refiere Jesús, para que no nos equivoquemos, para que no seamos con esa mentalidad de hormiga y tan carnales. A mí me parece que Dios no sería Dios si tuviera que pelear con el mundo dándonos dinero, ¿cierto? Es que voy a hacer que este cristiano pelee con el mundo dándole más dinero que la persona del mundo, para demostrarle, eso es igualarse con el diablo. Eso es una bobada. Eso es igualarse con el diablo. Dios, ¿para qué se va a igualar con el diablo? Lo que nosotros vamos a ver cuando el Padre habla, cuando Jesús habla, y el Padre también, porque cuando el Padre habla, Jesús habla, cuando Jesús hace referencia eh, a estas obras mayores, se refiere a esto, al último, ¿por qué? Porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Entonces vemos aquí que el mayor poder, ¿cierto? Las obras mayores que se van a manifestar por medio de Jesús en cada uno de nosotros es esto, que se van a levantar los muertos, que va a haber vida, ¿cierto? Y que va a haber juicio por parte del Hijo. Son estas dos cosas, las obras mayores que luego se van a manifestar, van a ser la vida y el juicio. La vida y el juicio. A esto se refiere Jesús con obras mayores. ¿Listo? Y esta es la solución al último por qué. Entonces, nosotros vamos a ver aquí que Jesús está diciendo que para el Padre
La mayor obra, la mayor bendición es que la gente no siga muerta espiritualmente, sino que viva eternamente, sino que a través del Hijo puedan obtener la vida eterna. A eso se refiere Jesús, ¿cierto? Entonces, nosotros vemos aquí que la vida y el juicio son características que son atribuidas únicamente a Dios, pero Jesús nos dice que el Padre Dios le ha dado la autoridad para dar vida y para juzgar, para que de esta manera nosotros honremos al Hijo y de esta manera el Padre sea honrado, ¿cierto? Esta es la obra mayor. No es que nosotros podamos en algún momento manejar un Mercedes-Benz, no es que nosotros tengamos casa, no es que nosotros tengamos prosperidad financiera, no. A eso no se refiere Jesús con obras mayores. A eso no se refiere. Se refiere a que vamos a tener vida en Él. Para Jesús no era nada caminar sobre las aguas. Para Jesús no fue nada convertir el agua en vino. Para Jesús no fue nada hacer que el paralítico caminara. No fue para nada sanar al leproso. Para Él no era nada. Para eso Él no eran obras mayores. La obra mayor para el Hijo y finalmente lo que vemos que es para el Padre es la vida. La vida. La vida que no se encuentra en la religión, que no se encuentra en las charlas motivacionales, sino que se encuentra únicamente en Jesús, en Jesús. Y esa es la invitación del día de hoy, que vayamos a Jesús para participar de esa vida, para que participemos de esa vida que Él da. Perdón. Para que participemos de esa vida, para que estando en Él participemos de ese amor, para que estando en Él nosotros también empecemos a obrar cuando Él obra y a hablar cuando Él habla. Eso es lo que Jesús quiere, eso es lo que el Padre quiere, eso es lo que el Padre quiere. ¿Listo? Entonces nosotros vemos aquí que todo esto que hemos hablado hasta ahora, finalmente lo hace el Padre, ¿qué? Para que nosotros honremos al Hijo. Porque el Padre le está dando toda la autoridad y toda la honra al Hijo. Miren, hay muchas personas que dicen, no, es que yo creo en cualquier otro Dios, no importa que no sea Jesús, todos los caminos llevan al Padre. Aquí la palabra nos está diciendo que es falso, nos está diciendo que es falso. Algunas personas dicen, no, yo para qué me voy a relacionar con el Padre a través de un intermediario, yo quiero directamente con el Padre. Es falso, es falso. La palabra nos está diciendo muy claramente que el único mediador que Dios ha puesto, que el Padre ha puesto entre Él y nosotros, es Jesús. Lo dice muy claramente en 1 Timoteo 2, ¿cierto? Nos lo dice aquí, 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Solo hay un mediador, solo hay un mediador entre Dios y los hombres. Solo hay un mediador, Jesús, Jesús. Aquí no hay María, aquí no hay Buda, aquí no hay Alá, aquí no hay nada de eso. Aquí no es Down, aquí no es el ministro, aquí no es nada de eso. No es el profeta, no es el apóstol, nada de eso. Es Jesús, Jesús únicamente. Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo. Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Es lo que nos dice la palabra. Entonces, todo lo que Jesús dice es palabra de Dios. Todo lo que Jesús hace es obra de Dios. Entonces, toda la autoridad de Jesús es autoridad finalmente de Dios, del Padre. Y el día de hoy, cada uno tiene que tomar la decisión. Entonces, ¿me voy a someter a Jesús? ¿Voy a entrar a Jesús? ¿Voy a hacerme parte de Jesús? ¿O simplemente no voy a hacer? ¿Cierto? El día de hoy la palabra nos está arrinconando contra la pared y nos está diciendo, toma ya una decisión. Toma ya una decisión. Porque es Jesús o no es Jesús. Porque es por medio de Jesús o no es por medio de Jesús. Porque honras al Padre por medio de Jesús o no lo honras. Porque tienes vida eterna en Él o tienes juicio. Es lo que nos está diciendo la palabra. Y aquí nosotros tenemos que ver, ¿cierto? Tenemos que ver muy bien lo que nos dice aquí la palabra. ¿Cómo participamos de esa vida eterna? A través de nuestras obras, a través de lo que nosotros hacemos, a través de nuestra bondad, a través de lo inteligente, buenos que somos,
a través de que no faltemos en pagar los diezmos o no faltar a la iglesia. No. Juan 5:24 lo dice. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Miren, aquí la palabra está diciendo, el que oye mi palabra. ¿Cómo podemos obtener la vida eterna? Oyendo la palabra de Jesús y creyéndole al que le envió, es decir, al Padre. Cuando nosotros no Cuando nosotros no creemos en la palabra de Jesús, estamos haciendo mentiroso al que envió a Jesús. Es que miren, es muy interesante aquí. De cierto digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, no, y cree en el que me envió, ¿cierto? No está diciendo, creen en Dios, sino que le creen a Dios. Le están creyendo a Dios, están creyendo en el testimonio del Padre que está diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oí. A él oí, ¿cierto? Entonces, de cierto digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Y crea al que me envió, tiene vida eterna. Entonces, si queremos participar de esa vida, si queremos participar de la eternidad, tenemos que escuchar las palabras de Jesús que están registradas en la Biblia y creerle al Padre, para que de esta manera no venga la condenación en el futuro y de esta manera, ahora, pasemos de muerte a vida. Miren que aquí se está haciendo un juego de futuro y presente. No va a haber una condenación en el futuro, sino que ahora ya ha pasado de muerte a vida. Ya ha pasado de muerte a vida. Listo. Como les dije, aquí el día de hoy Jesús nos está reenconando. Nos está rinconando para ver, vamos a honrarle a Él, vamos a darle la autoridad a Él o no. Y si nosotros no le honramos a Él y no le damos la autoridad, finalmente estamos haciendo al Padre mentiroso. No le estamos dando la honra y la autoridad al Padre. Listo. Y luego vemos lo siguiente, Juan 5, 25, 29. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Miren, el único que es aceidad, el único que existe por sí mismo es Dios. Y Dios le da esta autoridad al Hijo. Esto quiere decir que el Hijo tiene divinidad. Es decir, que aquí no podemos nosotros creer en un Jesús que es un buen maestro, que es una buena persona. No, nosotros tenemos que creer en Jesús como Hijo de Dios, como revelación de Dios. Y vamos a ver aquí que en este pasaje que acabamos de leer se nos va a hablar en dos tiempos. En dos tiempos. De cierto os digo, viene la hora y ahora se está hablando de presente, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Es decir, que Jesús nos está hablando de una vida que el día de hoy nosotros tenemos que experimentar. Nos está diciendo que la vida eterna no se experimenta en un futuro, sino que se experimenta desde este momento. Pero también nos dice lo siguiente, miren lo que nos dice eh, Juan 5, 28, 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces nos está hablando en presente y en futuro. Nos está hablando que hoy, todos nosotros tenemos que tomar la decisión de venir a Cristo, de honrarle a Él, de darle la autoridad. ¿Para qué? Para pasar de muerte a vida. ¿Muerte qué tipo? No está hablando del muerto que en este momento está sepultado, no, del muerto espiritual. Efesios 2, 1, 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces está diciendo Jesús, crean en mí, honrenme a mí para que participen de esta vida
eterna desde ahora. Y para que en el futuro, cuando venga la hora, ustedes no participen de la resurrección de condenación, sino de la resurrección de vida. Y no sé cuántos de ustedes están entendiendo esa parte que es como, por así decirlo, tan diciente, ¿cierto? Y nos está diciendo, miren, hay una vida eterna ahora y una vida eterna después. Desde ahora vivimos la vida eterna y después viviremos la vida eterna. Hay una resurrección ahora y habrá una resurrección después de lo que está diciendo Jesús. Pero no está diciendo, bueno, pero si tú estás muerto en vida aquí, no importa, tranquilo, en el futuro puede que tengas vida eterna. No está diciendo, bueno, puede que tú tengas condenación, muerte y juicio aquí, pero que en el futuro tengas vida eterna. No está diciendo aquí Jesús esto. Perdón. Lo que nos está diciendo Jesús es que hay una relación íntima entre la vida eterna que vivimos hoy y la vida eterna que viviremos mañana. Yo no podré participar de la resurrección de vida de la que me está hablando Jesús aquí. Un momento, por favor. Yo no podré participar de la resurrección de vida que me está hablando aquí en el versículo 29 si yo no he participado de la resurrección de vida en el presente. Y yo no puedo, y yo, ¿cierto? Participaré de la resurrección de condenación en el futuro si en este momento yo no he pasado de muerte a vida. No sé si me hice entender. Nuevamente, nosotros debemos entender que no es que, bueno, en el presente yo puedo vivir como yo quiera y en el futuro puede que yo discuta con Dios y luego pueda pasar, tener una resurrección de vida, ¿cierto? No, la palabra no nos está diciendo esto. La palabra nos está diciendo que es condición para yo participar de la resurrección de vida, participar de ese paso de muerte a vida aquí en la tierra. Y si yo voy a participar de la resurrección de condenación, simplemente me quedo quieto aquí en esta tierra. No honro al Hijo, no le doy la autoridad al Hijo, no creo en el Hijo, no creo en sus palabras, no oigo sus palabras, no creo en el que le envió. Eso es lo que está diciendo Jesús. Y entonces, ¿cuáles son las obras buenas? Aquí nosotros no podemos pensar, bueno, es que el diezmo, la ofrenda, que ayudar a los necesitados, ¿cierto? Que en parte, digamos, debería ser nuestro obrar como cristianos. Pero ¿cuáles son las buenas obras? Honrar al Hijo, oír las palabras del Hijo, creer al que envió al Hijo, llevar la vida, la vida espiritual a los que nos rodean. Eso es hacer lo bueno. ¿Cierto? Nosotros siempre pensamos en darle la comida al pobre, al necesitado, vestir al... Y eso está bien y hay que hacerlo como cristianos, sin duda alguna. Pero las obras buenas de las que habla Jesús no se, esos, no se limitan a eso, sino a dar la vida. De nada sirve que yo le dé pan a una persona si no le estoy invitando a que coma el pan de vida. ¿Y cuáles son las obras malas? Más los que hicieron lo malo, los que no honran al Hijo, los que no creen en el Hijo, los que no oyen sus palabras, los que no creen al Padre. Esos son los que recibirán resurrección de condenación. ¿Listo? Entonces, la palabra hoy nos arrincona contra la pared y nos dice, ¿cree o no cree? Y es que hay que tomar la decisión. Nunca sabemos cuándo va a terminar nuestra vida. ¿Listo? Vamos a orar. Padre Dios, gracias Señor por tu amor y por tu misericordia.